Bienvenidas, bienvenidos a esta edición, la número 36 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta conversación en torno a la película Diario de Otsoga, que forma parte de la competencia internacional. Es una película de Maureen Fazendeiro y de Miguel Gómez, una película que fue realizada en pleno confinamiento, pero que no documenta la pandemia necesariamente, sino que va mucho más allá. Probablemente documente días de agosto o de Ostoga, como su título lo dice, y es también el documento de una celebración de la vida y una celebración del cine. Así que estamos muy felices de estar aquí conversando ahora con Maureen y con Miguel. Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos hacia la distancia, pero estar cerquita. Hola. Hola. Bueno, Miguel y Maureen, muchas gracias por estar acompañando el festival y con una película tan maravillosa, una película que es muy vital y es muy bonito cuando uno la ve, que por más que, bueno, que por supuesto que la pandemia también o toda la situación que se ha estado viviendo en estos años aparece, en vez de encerrarse, es una película que abre, ¿no? En vez de quizás de encerrarse, trabajar con montaje o material de archivo o algo minimalista, que es mucho de lo que ocurrió en este último periodo, que hubo que recurrir a esos recursos para hacer cine y trabajar desde los hogares. Ustedes como que abrieron las puertas y se fueron a la naturaleza y a rodar un poco a lo grande, ¿no? También rompiendo un poco la situación. Y quería preguntarles si esta decisión de hacer esta película en esas circunstancias, en medio de la pandemia, fue algo como una adaptación de un proyecto que venía de antes, o fue una necesidad también de salir a hacer cine en medio de todo lo que se estaba viviendo. Sí, no, de todo, no. Esta película fue una reacción a la situación del primero lockdown. No teníamos idea que un día íbamos a hacer una película juntos. No teníamos idea ¡Qué horror! no teníamos idea que íbamos a hacer esa película 3 meses antes de rodar la película. O sea, cuando acabó el primer confinamiento en Portugal, nos fuimos a visitar Cristal Fayat, la actriz de la película, porque es una amiga, y con ella comentábamos la situación, que no había trabajo para los artistas, bueno, para mucha gente, pero también para los artistas, porque nuestros proyectos eran todos imposibles de hacer. Y entonces decidimos, tenemos que hacer algo juntos, con ella, con su compañero, que es diseñador de luz para el teatro. Y hablamos con nuestros productores diciendo, queremos hacer una película y queremos hacer una película ahora, pero no sabemos cuál es la historia ni nada, no sabemos nada, pero tenemos que encontrar una manera de hacer una película y tenemos que hacer la película posible ahora. ¿Cuál es la película posible de hacer? Es una película... Estás te poniendo con una voz muy rara, ¿no? Porque estoy enferma. Bueno. Ay, porque hace frío en Portugal, sí. No hace frío en Portugal. Nos pusimos enfermos en Viena. Sí, es verdad. Que es una cuestión psicológica, porque aquí en Portugal tenemos también mucho frío, pero pensamos siempre que no, que Portugal tiene mucho sol y está siempre caliente, y no es verdad. Pero como estábamos en Viena y hacía no tanto frío, pero psicológicamente, bueno, era Viena, entonces... Pero Viena era frío. Era frío en nuestras cabezas. Bueno. No, pero estaba diciendo que la película posible en este momento era reunir un equipo pequeño y irnos para una casa, hacemos el test del COVID
y intentar hacer algo juntos, improvisando, que fue lo que hicimos. Sí, pero el contrario lo que vivimos durante el confinamiento, que era, claro, estando como toda la gente isolados y no queríamos seguir isolados. Queríamos hacer una película para no estar isolados. Esa es la verdadera razón para hacer esa película. Sí, se nota como que hay también en la película que es muy activista en el sentido de no estar esto, ¿no? Como aislados y solos, sino mantener una comunidad, probablemente una comunidad que además se reconocen nombres de quienes que trabajan con ustedes, que forman parte quizás también de su entorno cercano. Y es bonito porque aunque se aparezcan elementos de pandemia, evidentemente, o ciertas reglas, también se aparecen cosas muy irruptivas como besos, que es algo que en la pandemia estaba totalmente prohibido, ¿no? Si se quiere, o una de las cosas de mayor riesgo, o vistas como muy riesgosas. Es muy bonito eso cómo aparece lo prohibido con lo posible en un nuevo sistema. Sí, nuestro desafío era cómo romper con las reglas, siguiendo las reglas. Claro. Era eso la película, ¿no? Era intentar, bueno, estar confinados, estar juntos, seguir el distanciamiento social y hacer una película sobre estar con las otras personas, estar prisionero de una casa, pero con mucho exterior, jardín, todo eso, y hacer una película con muchos exteriores, ¿no? Y bueno, inventar una manera de poder poner dos actores a hacer una cosa normalísima, que es dar un beso, en un momento donde era muy difícil hacer eso. Y no era tan difícil porque lo que hicimos, nuestra idea para esa película era sobre todo una idea de producción. Por eso los productores se quedaron tan entusiasmados, porque no había una idea de cine, había una idea de producción, que era, bueno, vamos a contornar esa historia de las complicaciones de rodajes en ese momento, haciendo el test y nos confinando adentro de una casa, de una propiedad. Y bueno, así podremos filmar un diario, porque ahí podremos agregar lo que pasa en nuestras vidas, porque no es solamente una película sobre lo que vivimos todos, ¿no? Todos vivimos ese tiempo que es común a todos, del confinamiento, de la pandemia, pero para nosotros en nuestra vida personal era también el momento del embarazo de Maureen. Ela me disse que eu era un poco responsable por ese embarazo, entonces nuestra hija Helena salió de ahí y estábamos viviendo esa historia y era un momento importante en nuestras vidas. Y pensamos, bueno, hay la pandemia, hay el embarazo. Normalmente cuando se pasan cosas así, paramos todo, pero vamos a seguir porque la vida continúa, ¿no? Y queremos seguir con nuestra vida haciendo una película en ese momento. Fue por eso, ¿no?
Qué bonito, recién nombrabas la casa, Miguel, decías, bueno, fuimos a esta casa, que no sé bien dónde estará localizada la casa, si estará cerca o lejos de Lisboa, pero evidentemente es una casa muy particular. También parece que siempre fuera verano, como los días son maravillosos, y es como si decís, bueno, está el embarazo, está la pandemia, está no sé, como las cosas que aparecen, y la casa también es como si estuviera como con dioramas también, ¿no? La casa, el coche también, el invernadero donde luego están las mariposas, como si hubiera cajas también que van conteniendo las situaciones. ¿Esa casa era así tal cual se le presenta o la fueron, no sé, también como utilizando en espacios a medida que estaban allí rodando la película o ya tenían programadas escenas como en estas cajas? No, pero la propia casa tenía estas cajas porque era un espacio muy extraño, muy poco, era todo muy diferente porque era una casa a donde vivían personas antes, pero a donde también se hacía criación de, de, Pollos. de pollos, pero también a donde había muchos animales como los Pavones. pavones, sí. Y de a donde también se hacían fiestas. Entonces era como un espacio así, muy mezclado de muchas cosas. Y Bueno, de verdad, era la casa de un tío de de una una de de las las productoras. productoras, Porque ¿no? esta película es un poco como una producción, ¿sabes? ¿Qué No será? sé, de Roger Corman, porque la casa del tío de la productora, no había plata, toda la gente recibió lo mismo salario, de los directores a los actores, a la cocinera, todo el mundo recibió el mismo. Y bueno, y trabajábamos con lo que Lo que existía, sobre había. todo. La casa no la visitamos como 3 semanas antes del inicio del rodaje. Fue la única casa que, Se que, presentó que se porque presentó porque era la única era disponible del tío de la para productora. ver el equipo y entonces nos hicimos lo que podíamos hacer con esta casa. Y la verdad es que la película no fue escrita, pero la primera semana la pasamos con Mariana, la guionista, a exactamente a mirar para la casa y para el espacio y empezar a pensar las escenas que podíamos hacer en esta casa y en este espacio. Y por ejemplo, la, la construcción del borboletario, es así, el borboletario, fue una idea que venía de la propia casa, como del espacio y de algo que se podía construir dentro del espacio. Y después los actores se juntaron y empezaron a vivir en este espacio y a improvisar y a inventar con nosotros la película o las escenas de la película. Pero había ya la idea de que durante la película el espacio debería abrir, Abrir, sí. que, que cuando empiezas a ver la película estás como adentro de la caja y después empiezas a abrir y comienzas a ver la caja y después más lejos que la caja. Um, entonces, no es solamente una manipulación del tiempo, porque en la película es una película también sobre el tiempo del confinamiento, pero también el tiempo del cine, que es distinto del tiempo que vivimos todos, eh, pero también
un trabajo sobre el espacio, porque a medida que el tiempo se va acumulando, el espacio se tornando más amplio. Y ahí puedes perceber más de lo que al principio. Claro. Y Miguel y Maureen, esto recién hablabas del tiempo, bueno, el tiempo del cine, ¿no? Y en relación a eso, esta temporalidad invertida que la película propone, que es maravillosa, porque hace que estemos siempre en el ejercicio de entender que es el día de ayer, ¿no? Siempre, nunca estamos ahí, sino estamos viendo otra cosa, que es maravilloso. ¿Eso lo tenían como idea desde antes de ir a rodar o también fue algo que fue surgiendo ahí en la casa misma? No, eso lo teníamos antes de ir para la casa. Tal vez era como teníamos la idea del tiempo invertido y la de filmar una construcción y de filmar un beso. Y no sabemos bien cuál es la verdadera razón del tiempo invertido o Hay muchas razones. sí, hay varias razones. Una de ellas es el beso. O sea, para poder filmar una escena de beso, teníamos que esperar hasta el final del rodaje para ser más seguro para los actores. Pero queríamos como un statement empezar la película con el beso. Y entonces solamente con una película invertida que podía hacer eso. Eso es una razón, pero nada más. Sí, contrariar la muerte. Contrariar Esa es la buena. muerte. No, pero eso no lo teníamos pensado antes, pero lo que nos demos cuenta que con la inversión del tiempo, la película tiene una manera de traducir la manera como vivimos en el confinamiento, un tiempo diferente, un tiempo alterado, un tiempo que no era como, o los días eran tan iguales unos a los otros que perdemos la noción de tiempo y entonces la película acaba por traducir eso de una manera. Sí, y libertando de esa relación normal de causa-efecto, lo que pasa es que cuando invertes eso, una escena que puede ser explicada en el contexto natural del tiempo lineal, gana una especie de belleza de un tiempo presente sin contexto. Quer decir, hay una escena, por ejemplo, con un tractor, una escena muy soviética, un tractor en slow motion. Bueno, ese tractor fue en la cronología normal, que no es lo que vemos en la película, tiene un contexto ese tractor. Es un tema de una discusión entre mi personaje y la personaje de Maureen, pero cuando el tractor aparece en la pantalla, es simplemente un tractor en cámara lenta, en slow motion, con una película soviética de los años 30. Y bueno, como después vemos lo que pasó con el tractor, que es un motivo de discordia, de polémica entre los directores, ese tractor gana un contexto, gana una historia. Pero cuando lo vemos, antes de tener historia, es simplemente un tractor muy guapo, un tractor muy lindo. Y eso me parece una cosa buena. Sí, sí.
sin duda aparece en varios momentos así en la película, creo. Y también pensaba hace un ratito cuando decías de que es una película muy sobre la vida, ¿no? Como muy, como con ese ímpetu. Yo pensaba la canción que es un poco leitmotiv en la película, que también se aparece al principio y se va apareciendo luego, esta de Frankie Valli, creo que se llama, que también como que es, como fue la elección de esa canción, porque se vuelve muy vitalizante, ¿no? Da mucha energía y pone a los personajes y a una como espectadora también como en un estado. Si eso también lo tenían de antes, si fue algo que fueron encontrando luego en los días allá, si quizás la bailaban cada día directamente. No, yo creo que no teníamos la idea de filmar una fiesta antes de ir para la casa. Creo que fue una idea que surgió durante la primera semana de preparación y la idea de no solo filmar una fiesta, como filmar, empezar la película con una fiesta y acabar la película con una fiesta y así tener la película como un círculo encerrado, ¿no? Y la elección de la música también fue muy simple, es una música que me gusta mucho y Miguel y Mariana le gustaron la música y los productores dijeron que no era muy No cara. era muy caro. Y Esa entonces es la verdad. se No podía estaba muy usar. caro. Y bueno, Es una película de Roger Corman. ¿Sabes? Es de Corman, ya veo. Recién decían, bueno, esto, bueno, ustedes han escrito juntos antes, pero creo que es la primera vez también que están dirigiendo juntos. eh, y también bajo unas condiciones esto, ¿no? Como una película muy particular, porque es una película de Corman, como dicen, donde la imaginación es lo que tenía que estar probablemente por delante, ¿no? Imaginación y humor, a pesar de las circunstancias. ¿Cómo fue ese trabajo? la verdad no sé si fue tanta imaginación o más observación, porque todas las cosas que están en la película son cosas que acontecieron, que nos estábamos viviendo en la casa con el equipo y entonces todas las cosas que acontecían con nuestra equipa iban a alimentar la película, transformadas después para transformar en cine y no solamente en nuestra vida, pero no. No, la verdad es que hicimos una película juntos porque teníamos hecho una hija juntos también. Esa es la verdad. Es una Porque no, continuidad. Es una continuidad. Esa película es la continuidad de nuestra hija. Es una película dedicada a Elena. Y bueno, como la idea, cómo trabajábamos en ese sistema de codirección, estaba también mezclado. Es como fabricar un bebé, ¿no? Es una cosa que no se, antes de hacerla, no vamos a discutir, bueno, tú haces esto, no vamos a hacer así, sale así naturalmente, de una manera, es una cosa natural. Bueno, pero lo que pasó fue que durante la rodaje hubo un problema con Morín, Que está en la película. que se ve en la película, y Morín se quedó más lejos del local de rodaje, que era muy cerca, pero estaba confinada en el sofá. No podía Con el moverse Zoom y con walkie-talkie, y a veces estaba como a 30 metros, pero no podía salir. Y yo estaba 30 metros más adelante con los actores, con los técnicos,
y hablábamos por walkie-talkie y por veces cuando no nos entendíamos en el walkie-talkie, yo caminaba 30 metros y ponía mi cabeza por la ventana y decía, ¿qué hacemos? Y bueno, era muy fácil hacer juntos la película. Bueno, me alegro que haya sido tan fácil. La verdad es que recién decías continuidad, Miguel, y creo que hay en las películas de uno, de usted y del otro también, siempre eso se percibe como una continuidad, y como espectadora también es fabuloso entrar en los mundos que van proponiendo, y en el de esta casa, estos días de agosto, y esta comunidad que arman ahí, también ha sido una maravilla poder ser parte como espectadora. Así que les agradecemos muchísimo por la película, por acompañarnos en Mar del Plata, por esta conversación tan generosa, inclusive estando mal de la garganta por el frío psicológico y por todo. Que muchas gracias y que ojalá nos encontremos pronto bueno, ya para poder estar juntos y que puedan venir a Mar del Plata. Por ahora, seguramente todo el mundo va a disfrutar muchísimo de ver las películas, tanto en pantalla como de otras maneras. Así que gracias, y de esta conversación también. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cecilia.